Imaginemos que una organización lleva años acompañando víctimas de violencia estatal, las que no tienen abogado, las que no pueden pagarlo, y sin ese acompañamiento no tendrían acceso a la justicia. Un día, una resolución administrativa les prohíbe seguir haciéndolo. Esto es lo que habilita la Ley 32.301, publicada el 15 de abril de 2025. La norma modifica la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, la APSI, entidad del Estado encargada de gestionar y supervisar la cooperación técnica internacional, e introduce tres cambios que consideramos especialmente problemáticos. Exige que la agencia dé su conformidad previa antes de ejecutar cualquier proyecto de cooperación, prohíbe usar esos fondos para litigar contra el Estado y permite cancelar definitivamente el registro de una organización si sus actividades son declaradas contrarias al orden público, término que la propia ley no termina de definir. Frente a esto, en el episodio titulado La defensa de los derechos humanos bajo vigilancia, implicancias de las modificaciones a la ley APSI, analizaremos qué hay atrás de estos cambios, qué derechos se vulneran, qué precedentes constitucionales se ignoran y qué significa que en la práctica una organización pierda su registro. Y con él, finalmente, el acceso a la cooperación internacional, que muchas veces es lo que les permite funcionar. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Humanizando Derechos. Mi nombre es Daniela Pulido, miembro de la Comisión de Podcast del equipo de Derechos Humanos, y es un gusto tenerles a todos aquí presentes. El día de hoy, para hablar sobre esta problemática que hemos resumido brevemente, tenemos como invitado a Sergio Cruz, que es parte del equipo de asesoría en análisis legal de Promsex. Sergio es activista gay por los derechos humanos de las mujeres y personas LGBTIQ+, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Piura, con más de 5 años de experiencia en el sector público y privado, en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y de grupos en situación de vulnerabilidad, por orientación sexual, identidad y expresión de género, disidente en el Perú. Ha formado parte del curso de debate sobre violencia basada en género en el Perú en el marco de la región latinoamericana por la PUC. Cuenta con conocimientos en litigio estratégico y se ha desempeñado como especialista legal en instituciones del Estado como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias, Daniela, a ustedes por la invitación y a todos quienes la siguen a ustedes en estos espacios. Gracias, Sergio, por acompañarnos en esta discusión tan importante. Y justamente es una discusión importante que implica una modificación a la ley APSI a través de, como reseñé, esta ley 32301. Y lo primero que quisiéramos preguntarte para que el resto del público también pueda entender un poco por qué estas modificaciones a la ley APSI son tan problemáticas es que, primero, ¿qué es la ley APSI? Lo más básico y posteriormente, ¿qué es lo que introduce esta ley 32301 que modifica la ley APSI? Eso para empezar. Hay que darle, claro, Daniela, una breve intro a quienes nos ven y quienes nos escuchan, ¿no? La ley 32301, que como tú bien lo mencionabas, se publicó el 15 de abril del año 2025. Perdónenme porque estoy un poquito mal de la garganta, así que les ofrezco disculpas desde ya. Modifica la ley 27692. La ley 27692 es la ley APSI, es la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. La, la APSI, o la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, es un organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores y se encarga de velar o de supervisar todo lo aquello vinculado con la cooperación técnica internacional, es decir, las donaciones que vienen de otros países o que ingresan al Perú y que se destinan o se orientan para distintas acciones que realizan organizaciones de sociedad civil o incluso el Estado, ¿no? Entonces, la APSI es eso, es un organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores que se encarga de velar, de supervisar todo lo vinculado con la cooperación técnica internacional. Perfecto, eso es muy importante porque tal vez la mayoría del público no tenga mucho conocimiento sobre qué es esta agencia. Y justamente lo que quisiéramos hacer en primer lugar es reflexionar sobre qué propone la ley APSI. Finalmente, cuáles son las funciones de la APSI y qué modificaciones se introducen a esas funciones a partir de la ley 32301.
Ya, perfecto. A ver. eh, con la modificatoria que plantea la 32301 se incluyen o se modifican varios aspectos de la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Y se realizan modificatorias en varios sentidos. Uno de los sentidos está orientado al tema de la imposición de sanciones, como tú bien lo mencionabas. Entre comillas, y digo comillas porque eh, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre algunas sanciones que trata de imponer esta nueva ley. Se plantean sanciones como, por ejemplo, la cancelación de la inscripción de las organizaciones, la imposición de multas de hasta 500 UITs, que en teoría lo que representan es la quiebra de algunas organizaciones, porque nadie podría hacerle frente a una multa de 500 UITs. Otra de las acciones que se pretenden sancionar y que van de la mano con la posible imposición de esas sanciones o las conductas que se pretenden sancionar, por decirlo de alguna manera, es justo el litigio que se puede hacer o que hacen las organizaciones no gubernamentales en contra del Estado, por ejemplo. Como tú bien sabes, Daniel, y como de pronto todas las personas que te siguen saben, las organizaciones de la sociedad civil nos encargamos de defender los derechos de aquellas personas más vulnerables, de aquellas personas que no pueden acceder a un abogado o una abogada en este país y que no pueden hacerle frente a un proceso judicial que, como todos también saben, aquí no dura un año ni dura dos, sino dura dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 años. Y que en el peor de los casos ni siquiera llega a buen puerto y que se tienen que ver obligadas a acudir a una sede de justicia supranacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, los comités de derechos del niño, el comité CEDAW, por ejemplo, ¿no? Y con estas modificaciones lo que plantea la ley APSI es también afectar, por ejemplo, en el caso de algunas organizaciones, es el derecho a la libertad de asociación, la participación en la vida política de las organizaciones, el derecho a defender derechos de las organizaciones que nos encargamos de litigio estratégico sobre caso. Hay que reconocer aquí, Daniela, que si no fuera por el trabajo que realizan las organizaciones de sociedad civil, como es el caso de Pronsex, por ejemplo, no se tendrían sentencias tan importantes como las sentencias del caso Azul Rojas Marín versus Perú en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte IDH. No se tendrían dictámenes como el dictamen del caso Camila, un caso tan importante para este país que habla sobre el aborto terapéutico y cómo es que debería despenalizarse el aborto en todos los casos de menores de edad, incluidas las violaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Estas cosas que quizás para muchos les parezcan sin importancia o que les parezcan que no deberían tener mayor relevancia, tienen relevancia, Daniela. Porque vuelvo a repetir, son justo las personas de menores recursos las que necesitan un abogado y que no lo pueden pagar. Y la defensa pública de este país, y aquí sí hay que hacer una crítica a la defensa que hace el Estado a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no se da abasto. Y hay muchas críticas sobre la defensa que hacen los defensores, valga la redundancia, porque no se involucran con el tema, porque viene un defensor a una audiencia y luego a la siguiente audiencia viene otro, y a la subsiguiente vuelve el mismo, y a la subsiguiente viene otro y otro, y al final ninguno de los defensores públicos terminan por enterarse del todo el tema y no tienen una secuencia lineal de qué es lo que ha sucedido a lo largo de los procesos. Entonces, lo que plantea esta ley APSI son esas modificaciones, no por un lado imponer sanciones, por otro lado, limitar el accionar de las organizaciones, todo esto que tú y yo veníamos conversando, ¿no? Y que la gente tiene que saber, o sea, la gente tiene que saber de manera muy clara, porque no se trata de una simple modificación a una ley porque en teoría lo que han tratado de hacer en esta arremetida de modificaciones de diversas normas a lo largo de todos estos periodos, justo ayer 18 nos levantamos con un nuevo presidente, Daniel, o fue hoy día, ya no me acuerdo, como estaba tan enfermo, no me acuerdo. Ayer. Ayer Sí, nos levantamos con un nuevo presidente. Y antes de este presidente se han venido modificando diversas normas. Esta norma se modificó con Dina Boluarte. ¿Ya? Y el reglamento se aprobó el reglamento de sanciones se aprobó con otro presidente. Entonces venimos en una cúspide
de modificaciones que claramente lo que buscan es recortar derechos. O sea, aquí nadie está hablando de una preocupación legítima por el derecho de las personas menos desfavorecidas. Por el contrario, lo que pretenden es simplemente desconocerle más derechos y alejarlos de la justicia que pueden alcanzar a través de la defensa legal que brindan organizaciones como Pronsex, por ejemplo. Sí, justamente es importante hacer hincapié en que organizaciones de sociedad civil como PROMSEX finalmente pueden funcionar en gran medida porque tienen este apoyo económico de la cooperación internacional. Y la APSI lo que hace, o la ley APSI, mejor dicho, es regular cómo ese apoyo, por así decirlo, llega a estas organizaciones. Eh, y uno de los cambios que quisiera, por ejemplo, resaltar y analizar un poco es el de la conformidad previa o el requisito de la conformidad previa. Según tengo entendido, antes de las modificaciones que introdujo esta ley, eh, al recibir una cooperación, un dinero de la cooperación internacional, las organizaciones debían informarle a la... Realmente es un fondo que están recibiendo y es necesario declararlo. Pero ahora, con estas nuevas modificaciones que se están dando, no solo deben notificar de que reciben este dinero de la cooperación internacional, sino que la APSI misma debe darle una conformidad previa antes de que ejecuten acciones con este dinero. Entonces, esto podría ser inclusive, podríamos hablar de algo un poco paradójico, porque finalmente lo que hacen muchas ONGs es litigio contra el Estado peruano y ahora una entidad que está adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores debe dar conformidad previa para que puedan finalmente emprender acciones de litigio estratégico con el dinero que reciben. Así que eso podría ser un cambio que creo que vale la pena analizar y ser más críticos. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, Daniela, qué bueno que mencionas eso, a mí se me estaba pasando. Lo de la conformidad previa en realidad resulta peligroso porque, claro, en primer lugar, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional no tiene la capacidad logística ni humana para hacer una revisión exhaustiva de todos los expedientes que se podrían presentar para dar esta dichosa conformidad previa, ¿no? Y efectivamente, las organizaciones trabajan temas tan delicados y temas tan poco entendidos o tan infravalorados para algunas personas, como son, por ejemplo, el tema del aborto terapéutico. Ha pasado, porque ya ha ocurrido, por ejemplo, que se quiere hablar sobre aborto terapéutico y como está incluido en los planes, que te dicen, oye, aguanta, pero el aborto terapéutico no está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y no forma parte de las temáticas que trabaja la cooperación técnica internacional. Entonces, en ese marco, aprobar un plan o un proyecto que esté vinculado con aborto terapéutico, porque no está dentro de los objetivos de la cooperación técnica internacional. Entonces, la conformidad previa, lejos de convertirse en una especie de beneficio, por decirlo de alguna manera, se convierte en una traba. Porque, claro, yo no voy a poder realizar las labores que yo realizo en mi vida cotidiana como organización, porque, claro, tú no vas a dar a mí la conformidad previa porque me vas a decir esto, y sabes que esto no está incluido en el paquete. No está incluido en el paquete, no lo Sí. vas a poder ejecutar. Pero no se dan cuenta que los proyectos que se trabajan con cooperación técnica internacional se trabajan porque desde allá y desde acá ya se vienen trabajando hace muchos años en diversos temas. Por ejemplo, la anticoncepción oral de emergencia también. Ese es otro tema. Y resulta un problema porque, claro, nos enfrentamos a una oleada de grupos conservadores que te dicen que no, o sea, hace poquitos días acabamos de ver a Keiko Fujimori, que señalaba ella misma que, por ejemplo, que si sus hijas fueran víctimas de este delito tan atroz que ya conocemos, ella diría que ella les pediría que simplemente no optaran por esta alternativa, ¿no? Ella les diría que no acudan a esta alternativa. Esa es una muestra, por ejemplo, de una posición conservadora que se va a ver reflejada en una no autorización previa, que es lo que venimos señalando, ¿no? O sea, más allá de la posición política que puedan asumir algunos operadores políticos, lo cierto es que la APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional, como tal, no es un operador político. O sea, que no asuma un rol que no le corresponde. O sea, los asuntos políticos lo dejen para los políticos.
La Agencia de Cooperación Técnica Internacional no juega el rol que se supone que quieren que juegue en este momento. Entonces, esto de la aprobación previa tiene que ser mirado tiene que ser tomado con pinzas. No va a funcionar o no debe funcionar como lo están planteando en este momento. Los procedimientos de aprobación, a ver, en derecho existen diversos tipos de procedimientos, procedimientos de aprobación previa y procedimientos de aprobación automática. Algunos son los que basta con presentar tu sola solicitud, te dan un sello de recibido y toma, ahí está, aprobada la solicitud que tú presentaste. Los procedimientos de aprobación previa no simplemente basta con, oye, yo te presento mi solicitud. Oye, sí, tú me la presentas, pero dame chance de que yo revise de que todo lo que tú estás de todo lo que tú estás solicitando, todo está enmarcado dentro de lo que yo puedo hacer, dentro de las facultades que yo tengo y rogadas, ¿no? Entonces, en ese marco, esto de la aprobación previa se convierte en una traba, Daniel. Sí, claro. Y como mencionabas, justamente ahora la APSI estaría asumiendo un rol tal vez que no le corresponde como fiscalizador y en base a ideas que obviamente van en contra de los derechos, finalmente, por ejemplo, en el caso que mencionabas de las mujeres, a poder acceder a, a un aborto digno. Algo que me gustaría ahora adentrarnos más en la discusión es sobre los derechos también que están en juego por estas modificaciones en la ley APSI. Justo los mencionabas al inicio, el derecho de asociación y el derecho a defender derechos. Tal vez podríamos empezar hablando un poco del derecho de asociación. Como justo mencionaste, este es un derecho reconocido a nivel constitucional en el artículo 2, inciso 13, también por diversos tratados de derechos humanos. Y ya el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre este derecho en un caso muy parecido al que estamos viendo ahora, donde la APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, tenía la posibilidad de cancelar el registro de una asociación, de una organización, a través de una resolución administrativa. El artículo 2, inciso 13 de la Constitución es muy claro al respecto. No se puede cancelar, no se puede disolver una organización a través de una resolución administrativa. Y si bien la APSI no podríamos decir que puede emitir una resolución administrativa en el sentido de que finalicen las actividades de la organización internacional, lo que sí puede hacer es cancelar el registro y con ello evitar que estas organizaciones reciban fondos de la cooperación internacional. Y la postura que tuvo el TC al respecto es que evitar que reciban estos fondos muchas veces es sinónimo a que éstas se disuelvan, porque muchas funcionan con este dinero que reciben de la cooperación internacional. Entonces, queríamos reflexionar contigo un poco más de esta cuestión, de la importancia de los fondos que reciben las organizaciones para su funcionamiento y los efectos que tendría la cancelación de registro para el derecho de asociación. Sí, Daniela, tal como lo mencionabas, uno de los efectos más peligrosos de esta vulneración de derechos y que va de la mano con la libertad de asociación, como tú me lo mencionabas, que ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte del TC, que ha señalado que no se le puede quitar, entre comillas, la personería jurídica a las organizaciones a través de un acto administrativo como es una resolución, porque finalmente es lo que emite la Agencia para la Cooperación Internacional luego en procedimiento administrativo sancionador. Este, es peligroso porque, en efecto, cuando tú dejas por fuera el registro a una organización, esta organización deja de recibir fondos de cooperación técnica internacional. ¿Y por qué es peligroso? Porque estos fondos son los que le permiten a las organizaciones trabajar en el país. Estos fondos son los que a las organizaciones les permiten realizar asistencia legal, realizar asistencia social, realizar asistencia económica a algunas víctimas. Estos fondos son los que permiten hacer incidencia también sobre determinados temas. Daniela, aunque la gente no lo crea, incluso con fondos de cooperación técnica internacional, nosotros muchas veces cambiamos la vida de las personas. Nosotros trabajamos con víctimas de trata de personas a los cuales el Estado simplemente no se puede hacer cargo. A veces el Estado no alcanza. Y no creo que yo esté diciendo algo que la gente no sepa en este espacio.
Pero los fondos de cooperación técnica internacional sirven muchas veces o sustituyen, en la mayoría de los casos, aquellas acciones que tendría que hacer el Estado para rescatar víctimas, para reinsertarlas a un sistema social a través del empoderamiento económico que ellas tendrían que tener, ¿no? Y este derecho a la libertad de asociación, sin lugar a dudas, es uno de los derechos más afectados y va de la mano con la imposición de estas sanciones, ¿no? Que son las que veníamos conversando de la imposición de las multas, el tema de sacarlas del registro de las organizaciones. Es peligroso por donde lo miren, Daniela, y yo creo que es algo por el cual todas las personas, sin importar si es que yo recibo o no recibo ayuda a través de alguna organización, deberían preocuparse. Sí, es algo sumamente grave, sobre todo en un país como el Perú, que como mencionabas, tiene un problema de acceso a la justicia muy fuerte porque finalmente hay defensores públicos que no terminan de ejercer el rol que deberían, personas en situación de pobreza que no pueden acceder a la ayuda real que necesitan. Y finalmente esta ley es bastante grave porque justo querían incidir en ello. Te cancelan el registro por cometer infracciones muy graves. Y una de esas infracciones muy graves es destinar recursos de la cooperación técnica internacional o donaciones a actividades que hayan sido declaradas administrativa o judicialmente como actos que afectan el orden público. Pero finalmente la ley en ningún lado ni su reglamento definen qué es el orden público. Entonces es algo muy discrecional finalmente qué se considera contrario al orden público y, y el motivo por el cual pueden finalmente sancionar con esta muy grave sanción a una organización que sería Y la ojo, cancelación. y ojo, Daniela, que algo muy importante que tú estás diciendo, eh, ellos tuvieron la oportunidad de zanjar estos vacíos que tenía la 32301 tenía varios vacíos. Y tuvieron la oportunidad de zanjarlos, de cerrarlos a través del reglamento. El reglamento, si la gente va y lo revisa, no deja en claro nada. Es un copia y pega de lo que ya tenía la ley. No hay un desarrollo más profundo de qué cosa es esto que tú mencionas, ¿no? De qué cosa, por ejemplo, tendría que entenderse por algunas cuestiones vinculadas con el litigio, ¿no? Contra el Estado. Porque lo dejan a discreción de quien lo quiere interpretar y cómo lo quiere interpretar. Sí, eso es bastante, un comentario bastante acertado y nos da pie para hablar ahora del segundo derecho que estaría siendo vulnerado, que es el derecho a defender derechos. Este derecho podría decirse que es nuevo, no está explícitamente reconocido en un instrumento internacional, pero por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que este sí es un derecho que existe en sentencias tan importantes como Corporación Colectiva de Abogados José Alvear Restrepo versus Colombia. Entonces, la ley, bueno, esta ley 32301 señala algo muy, por así decirlo, nocivo, preocupante para las organizaciones como PROMSES que finalmente litigan, y es que establece como infracción muy grave usar recursos de la cooperación para asesorar, asistir o financiar de cualquier forma o modalidad acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza contra el Estado peruano. Eso parecería decir entonces que el litigio que ustedes quieren promover justamente por las deficiencias del Estado, podría ser sancionado también y es algo muy preocupante. ¿Qué opina usted sobre esto, sobre todo trabajando en Promsex? Esto es preocupante y te lo digo porque, a ver, la ley 32301, al prohibir a las organizaciones litigar contra el Estado, es decir, aquellas organizaciones que ejecutan cooperación técnica internacional, lo que está haciendo es criminalizar el litigio estratégico. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Oye, si tú haces litigio estratégico contra el Estado, te va a caer una sanción. Y va a ser una sanción de carácter pecuniario. O sea, si tú, organización, vienes y me demandas a mí, Estado, ministerio, y cuando hablamos de Estado hablamos de Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, o sea, por poner algunos ejemplos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Azul Rojas Marín,
el Estado se entendía como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, que, que lejos de darle justicia, lo único que hicieron es revictimizarla durante todo lo que duró el proceso, ¿no? Esta violación del derecho del derecho a defender derechos resulta crítica en un país como el Perú, Daniela, porque como nosotros veníamos conversando, existen grandes deficiencias en el acceso a la justicia, sobre todo para personas de escasos recursos. Y aquí vamos a hablar vamos a centrarnos solamente en el caso de la violencia que se dirige contra mujeres, niñas y adolescentes, que son en su mayoría las cifras más altas de violencia que se presentan en este país y que son aquellas que sufren la mayor violencia estatal en cuanto a la violación de sus derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, Daniela, un caso muy lamentable, muy triste, y nuevamente está vinculado con esto de la violencia sexual y con el tema del aborto terapéutico. Las niñas de Condorcanqui, Daniela. ¿Quién las defiende? O sea, ¿quién les da una respuesta a estas niñas? Yo te pregunto a ti, Daniela, y le pregunto a tu audiencia, ¿tú crees que las madres de esas niñas, las mujeres que viven en comunidades amazónicas de este país? Yo estuve, Daniel, el año 2024 en Condorcanqui, y para llegar a Condorcanqui, para llegar a Nieva, hay que tomar de Lima un vuelo a Lambayeque, a Chiclayo, que son 1 hora y media. De Lambayeque hay que llegar a Bagua en un vehículo que se demora 8 horas. Y de Bagua para llegar a Nieva hay que tomar una camioneta que tú la pagas con tu plata. Es camioneta que dura en promedio entre 5 y 6 horas. Y de Nieva para que tú llegues a Santiago, que es la comunidad más cercana, son entre 4 y 5 horas en un bote en un bote a motor. ¿Ya? Entonces ahí si tú vas sumando tienes 5, 10, 8, 10, tienes como 20 horas, ¿ya? Y ahora, para llegar a las comunidades nativas, como por ejemplo Soledad, Chapiza, son 2 horas, 2 horas, 3 horas y media más en bote con lancha, Daniela, porque si tú tomas un peque te toca remar, ve tú a saber cuánto tiempo te tomaría remar. Y de las comunidades nativas a la comisaría más cercana, a la más cercana, o sea, va a sonar a chiste lo que voy a decir, hay aproximadamente 10 horas en Pequepeque. O sea, ¿tú crees, Daniela, que esas mujeres, esas niñas víctimas de violencia en estas comunidades nativas van a tener las posibilidades, y ojo que hablo solamente de posibilidades económicas para pagar un buen abogado? Sí, son reflexiones muy lamentables y tienen que ver con un contexto ya masivo de discriminación estructural Ujú. contra personas de comunidades indígenas, contra las mujeres en general. En el caso de las mujeres, personas también LGTBQ+, no solo la estigmatización que existe al respecto, no escucharlas y demás, sino también otras dificultades que podrían ser económicas y demás. En el caso de las comunidades Culturales, socioculturales, Daniela. Y cuando indígenas. nosotros hablamos del derecho a defender derechos, no es que las organizaciones, como se ha mencionado en algunos lugares, quieran lucrar con las víctimas. O sea, lo que nosotros nos preocupamos, y pongo especial énfasis en esto, en defender a las víctimas, en acercarlas a la justicia, aunque a nosotros también nos tome tiempo, nos tome años. A nosotros nos enorgullece al final del día poder generar modificatorios en las políticas públicas y en las leyes de este país. El derecho a defender derechos, como tú bien lo mencionabas, no tiene un desarrollo constitucional, no tiene un desarrollo en normativa internacional, pero sí tiene un desarrollo en casos como el caso de Restrepo versus Colombia, ¿no? Entonces, sí hablamos de un derecho que nos pertenece a todos. Es más, y ni siquiera es un derecho que corresponde solamente a organizaciones como tal,
O sea, todas aquellas personas que se vean involucradas con algún tipo, o que sepan de algún tipo de caso y que quisieran involucrarse con esto, podrían simplemente alegar este derecho. Oye, porque las personas no tienen la posibilidad de hacerle frente al sistema. Y como tú bien lo mencionabas, o sea, es hacerle frente a un sistema de violencia estructural que pasa por no creerle a la víctima, que pasa por señalar que la víctima de alguna manera se buscó que le hicieran lo que le hicieron, ¿no? O que pasa por un sistema de, oye, bueno, aguanta, es que de pronto tú fuiste predispuesta para esto. ¿No? Tenemos en el mundo del derecho una sentencia importante, no sé si ustedes recuerdan la sentencia de la prenda de color rojo, el calzón rojo le llamaron en este país, por ejemplo, ¿no? O sea, te enfrentas a un sistema que de por sí no te va a creer y que necesita que alguien venga y te sostenga. Y el derecho a defender derechos no solamente pasa por el derecho, por todo el proceso jurídico, sino también por el acompañamiento sociojurídico que nosotros brindamos. O sea, organizaciones como PROMSEC no solamente te viene y te coloca un abogado, por decirlo así, ¿no? Te acompaña con un psicólogo, un psicoterapeuta, que te instruye de alguna manera para que sepas qué, qué vas a esperar en un juicio oral, qué es lo que te van a venir a preguntar. O sea, y no revictimizarte, porque en muchos casos ha pasado que muchos jueces o las defensas técnicas de los acusados plantean preguntas que no tienen nada que ver, plantean preguntas que están vinculadas con la vida íntima de las víctimas, tratando de hacer ver que, bueno, la víctima se le pasó lo que le pasó porque se lo buscó finalmente, ¿no? Entonces, por ahí pasa el derecho a defender derechos, ¿no? Y bueno, o sea, con esta ley, con la 32301, se afecta de manera desproporcionada a las organizaciones como PROMSEX, porque claro, somos muchas veces aquellas organizaciones que se encargan de defender de los derechos de las mujeres y personas en situación de pobreza, personas en situación de especial discriminación como las personas LGBTI o en situación de exclusión también, Daniel. Sí, claro. Y en este contexto tan complicado es muy importante la labor que realizan organizaciones como PROMSEC de litigio estratégico, porque finalmente esa es una forma de poder tomar un caso, por así decirlo, donde hay cuestiones importantes que no están siendo atendidas de discriminación y llevarlo ante el Poder Judicial, que salgan finalmente una sentencia que de alguna forma repare a las víctimas y siente un precedente para que se siga replicando es muy importante y finalmente si no hay el acompañamiento legal adecuado, como esta ley finalmente podría promover, entonces ella se va a dificultar muchísimo. Así que, bueno, quisiéramos tal vez terminar este episodio que ha sido tan enriquecedor con una reflexión final sobre la implicancia de esta ley, el futuro de los derechos en el Perú en medio de este contexto tan complicado que estamos atravesando. Gracias, Daniela. Yo como reflexión final les diría a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando, que la situación adversa que estamos enfrentando no va a cambiar de un día para otro definitivamente, pero que sin embargo todos tenemos que estar involucrados, involucradas en la defensa de los derechos humanos, más allá de la tribuna en la cual estemos, porque entiendo que no todos necesariamente estamos vinculados con estos temas, y claro, no estamos involucrados porque en la medida en que no nos afecte no me interesa. Pero que no esperemos a que nos pase a nosotros o a que le pase a alguna persona muy cercana a nosotros para recién inmiscuirnos con estos temas. Yo creo que la defensa de los derechos humanos tiene que ser un tema que nos preocupe a todos y que tenemos que estar alertas a todas aquellas modificaciones, enmendaduras que pretenden hacer desde el legislativo, ¿no? En torno al trabajo que realizan las organizaciones de sociedad civil que se encargan de justo de alcanzar la justicia a las personas de escasos recursos, a las personas que viven en situaciones de especial vulnerabilidad, ya sea por su edad, por razones sociales, las personas LGBTI, por ejemplo, ¿no? O sea, no me queda más que convocarlos a estar atentos, a sumarse a esta lucha de los derechos humanos de todas las personas en su diversidad, Daniel.
Muchas gracias, Sergio, por tan valiosa reflexión y también por informarnos, informar al público sobre lo que está pasando y tal vez está pasando desapercibido, pero es sumamente preocupante para la defensa de los derechos humanos en el Perú. También quisiéramos agradecerle a todo el público oyente por sintonizarnos en un nuevo episodio. Los y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Equipo de Derechos Humanos y también Humanizando Derechos en Instagram. Y por supuesto, seguir a Promsex en todas sus redes para que puedan estar al tanto de todos estos casos que ellos llevan a cabo. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en un próximo episodio.